a dar inicio al conversatorio El futuro de la educación en ingeniería, una mirada a través de ACIBEI. Invitamos al escenario al profesor Roberto Giordano Lerena del Consejo Federal de Decanos y Decanas de Ingeniería de la República Argentina, CONFEDI. Bienvenido. También recibimos a Alejandra Caroca Navarro de la Corporación de Decanos de Facultades de Ingeniería de Chile. Invitamos también al escenario a Virginia Díaz Barcos de la Universidad Politécnica de Madrid. La moderación de esta conversación está a cargo del ingeniero Luis Alberto González Araujo, secretario ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza en Ingeniería. Mientras suben nuestros panelistas y nuestro moderador, les informamos a los autores de los pósteres que a partir de las 11 de la mañana se van a estar entregando en el salón o la sala Barahona 1 sus pósteres. Todo el personal de ACOFI estará entregándolos, pues recuerden que este año no los enviaremos a través del correo como en ocasiones anteriores. Estamos entonces listos para empezar este conversatorio y hablar sobre el futuro de la educación en ingeniería, una mirada a través de ACIBEI. Bienvenido, ingeniero Luis, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días, un gusto estar en esta mañana. Si se han dado cuenta, cuando ustedes ingresan, se ve un stand de la Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería, de la cual ACOFI de Colombia, de la cual CONDEFI de Chile, de la cual CONFEDI de Argentina y la Universidad Politécnica de Madrid son algunos de los miembros institucionales de esta entidad. Eso quiere decir que todos los que estamos aquí somos parte de la ACIBEI. Entonces, es una oportunidad para contar un poco lo que sucede en Iberoamérica. Creo que con Virginia, ella pues en todo lo que le hemos puesto a hacer en este encuentro, ha contado muchas cosas muy interesantes alrededor de lo que el pensamiento iberoamericano, que yo creo que es muy, muy importante. Obviamente, representamos una región que se llama Colombia, que se llama Chile, que se llama Argentina, que se llama España, pero también tenemos que tenerlo como región iberoamericana por todos los lazos que finalmente nos unen. Una de las preocupaciones centrales de ACIBEI, pues como está definido en su nombre y en su misión, es todo el tema de enseñanza y educación en ingeniería en nuestra región. Antes de dar paso al conversatorio con esos magníficos invitados que tenemos en la mañana de hoy, voy a leer dos parrafitos, empezando un poco en el futuro. El primero es de la Asociación Americana de Educación en Ingeniería. ¿Qué decir de cara al futuro? La respuesta la dará la profesión misma. Es claro que nuevas demandas y situaciones, nuevos delitos y faltas la acosan. Una profesión tan antigua en nuestra historia, con una trayectoria de grandes contribuciones al desarrollo del país, con un futuro cada vez apremiante, dado el desarrollo de la tecnología en el mundo, no puede quedarse rememorando el pasado o sobreviviendo el momento presente. Hay que prepararse para el futuro y acometerlo con las herramientas académicas, laborales, políticas y morales más adecuadas, pero eso solo puede hacerlo la profesión misma. De igual manera, en la publicación que espero que hayan recogido en el stand de ACIBEI, que vale la pena que la consulten, la divulguen y la compartan, decimos: las ingenieras e ingenieros iberoamericanos son profesionales provistos de una sólida cultura general, con rasgos propios de su nacionalidad y que, conservando las bases culturales e históricas de su herencia ibérica, dan respuesta a las necesidades de su país conforme la dimensión del mismo y dotados de una cosmovisión sistémica que les permite aplicar sus conocimientos en el lugar del mundo en que se los requiera, actuando en todos los casos con solidaridad social, preservando el ambiente natural y respetando en su gestión los principios éticos. En ese sentido, ingeniero Giordano, ¿cuál es ese compromiso con el fortalecimiento de la educación en Iberoamérica? Bueno, el compromiso de ACIBEI creo que es claro, es contundente y tiene una serie de documentos que lo respaldan. Creo que ACIBEI ha ido formulando declaraciones y documentos en estos más de 25 años de vida institucional que reflejan un consenso regional, que reflejan un sentir y una preocupación común, también una pasión por la formación de ingenieros, ¿no? Y creo que esa mirada es fundamental porque hoy charlábamos con Alejandro, cada uno desde su silla de decano o desde
su rol de docente cree que los problemas son de uno nada más y que somos los únicos, cuando en realidad cuando uno mira el contexto nacional, el contexto regional, mira a otros países, mira a otras facultades, encuentra que hay comunes denominadores muy importantes, hay factores de catalizadores también en el espacio regional, y creo que ahí ACIBEI tiene un rol fundamental. ACIBEI es un espacio de discusión, es un espacio de debate, es un espacio de consenso y sobre todo es un espacio de acción. Y creo que desde ese lugar ACIBEI hace su aporte a todas las asociaciones, a través y hacia todas las asociaciones miembros, y de esa forma a cada facultad de ingeniería, a cada aula, a cada docente, a cada estudiante, ¿no? Muchas gracias, Roberto. Virginia, en ese mismo sentido. Con Virginia hay una cosa interesante, obviamente ella tiene la posición desde la Universidad Politécnica de Madrid, que es su casa, pero conoces muy bien todo el ámbito latinoamericano, así que tu voz, más que pertenecer a una universidad, que corresponde a la experiencia de la región. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, la experiencia que tengo yo en la región es que realmente hay un compromiso muy importante con la formación de estudiantes. Es más, voy a decir algo. Según lo que yo veo, incluso se trabaja aquí más el tema de competencias del que trabajamos en España, por ejemplo. Es algo que allí nos cuesta un poquito más. Somos como unos ingenieros mucho más tradicionalistas. Aquí probablemente porque hay mucha más vinculación con los problemas sociales, sí que aparecen ese trabajo muy importante sobre las competencias. De hecho, las publicaciones que tienen algunas de las asociaciones que a su vez conforman ACIBEI sobre competencias son buenísimas, son muy buenas. Y nosotros las sacamos y las estudiamos y las vemos e incluso las utilizamos en nuestros propios programas, en este caso el de mi universidad, programas internos de innovación educativa, y nos basamos en las cosas que se hacen en Iberoamérica sobre competencias. Ahí van por delante de nosotros, eso tengo que decirlo y tengo que decirlo taxativamente. Y hoy en día pues es muy importante, dado lo que nos trae aquí, que es el futuro, que luego hablaremos sobre cómo va modificándose todo y en esta rapidez. Y eso necesita unas competencias bien desarrolladas y en los estudiantes para que sean unos futuros profesionales capaces de hacer frente a lo que se van encontrando y a lo que viene en cada momento, que nunca sabemos lo que es. Alejandro, desde Chile, entre la experiencia de tu universidad, la Universidad Andrés Bello, y desde CONDEFI, las primeras aportaciones. Sí, bueno, buen día a todas y a todos. Justamente como bien indicó Roberto, hemos venido conversando. Algo que quería relevar es que la posibilidad de compartir espacios en el marco de ACIBEI, los buenos y crecientes vínculos que desde CONDEFI Chile, junto con Confedi Argentina, ACOFI Colombia, ANFEI México, ABENGI Brasil, etcétera, nos ha permitido el darnos cuenta que tenemos dolores y desafíos muy similares, pero también estas características, estos elementos distintivos que responden a estos entornos también multiculturales en los cuales se enfrentan hoy en día y a futuro nuestros estudiantes, nos ha permitido el no solamente quedarnos en el diagnóstico, nos ha permitido el poder desarrollar publicaciones, trabajos que integran lo mejor de cada una de las asociaciones, pero también al mismo tiempo lo mejor de cada una de las instituciones, tanto públicas como privadas, que tenemos en nuestros respectivos países. Sin duda, la posibilidad de participar en estos espacios, este mismo encuentro, permite compartir muy buenas prácticas, permite además entender, como también indicaba Roberto y lo hemos conversado últimamente, que las dificultades que muchas veces vemos en el día a día son dificultades en donde colegas de otras instituciones, desde otros países, las han logrado sortear, también para aprender lo que no funciona, y ahí la ingeniería no puede olvidarse de esa situación, que muchas veces nos damos cuenta que vamos probando, pero también nos vamos equivocando, tanto a nivel de profesores como también a nivel de estudiantes. Y por lo tanto, en ese contexto, desde la Corporación de Facultades de Ingeniería de Chile, hemos venido durante los últimos años trabajando fuertemente
de cómo uno puede proyectar el futuro, teniendo claro que el futuro en realidad no es que sea mañana o pasado mañana o el próximo año, el futuro es hoy, si es que no fue ayer, digamos. Y en ese contexto, tratando de hacer definiciones, no es fácil cuando hay instituciones públicas, privadas, que tienen también miradas distintas y focos distintos, pero la posibilidad que uno tiene desde una asociación, como aquí en Colombia Coffee, nosotros en Chile a través de Condefi, permite definir una hoja de ruta para poder abordar estos desafíos y oportunidades. Bueno, muchísimas gracias a los tres con esta primera aproximación a nuestro tema. Voy a intentar, de pronto no les hago las preguntas a todos, pues, asumiendo un poco la experticia de cada uno. Roberto, ¿qué estrategias recomienda para que los programas de ingeniería se mantengan actualizados con tecnologías emergentes, pues que estos días hemos hablado recurrentemente de ellas, inteligencia artificial, robótica y otras que puedan surgir en el futuro, que sea algo más allá de pensar en la moda, sino pues algo para quedarse, o que de pronto estamos pensando que lo que estamos viendo hoy ya está atrasado hace 5 o 6 años, o bueno, ese tipo de consideraciones. Sí, ahí creo que en términos de herramientas o en términos de medios hay una obligación fundamental desde lo institucional en cuanto a estar atento no solo en la identificación de esos medios o esas herramientas, sino en su aplicación pertinente, en su aplicación oportuna, ¿no? Esto que decía Alejandro, el futuro es hoy, y efectivamente, cuando uno piensa en el futuro, piensa en algo lejano, piensa en proyectar, piensa en mirar a largo plazo. Sin embargo, los cambios vertiginosos hacen que ese futuro se nos acerque, y la realidad, tal como dijo Alejandro, cuando el profesor llega a la noche a su casa y después de una clase reflexiona sobre el diálogo, la interacción pedagógica que tuvo con sus estudiantes, se da cuenta que el futuro fue esa tarde o fue ayer, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezan a aparecer las oportunidades perdidas. Creo que hay un desafío fundamental en términos de diálogo pedagógico, de interacción pedagógica, en el concepto de enseñanza propiamente dicho, en el acto de enseñanza propiamente dicho. Tenemos estudiantes diferentes a los que teníamos hace 20 o 40 años, con una capacidad de atención diferente, con una ansiedad diferente, en Argentina al menos con algunas dificultades para la escucha activa, para la interpretación de textos, para tomar decisiones en lo inmediato respecto a ideas principales. Entonces, el que enseña, el enseñante, también tiene que recurrir a otras herramientas diferentes. Cuando esa demanda estudiantil lo interpela y le exige un juego diferente, un diálogo diferente, ahí aparecen estas herramientas nuevas de las que el docente puede valerse para ese antiguo arte de enamorar al estudiante de la materia o de la asignatura en la que uno está, respondiendo a esas necesidades. Y las tecnologías no son más que un medio cada vez más pasajero, cada vez más efímero. Hay que estar atentos a eso, hay que formarse para eso, hay que negociar con el estudiantado para eso, y creo que ahí hay algunas obligaciones desde lo institucional, ¿no? que asumir. Pero no tiene sentido pensar en una herramienta, porque hoy puede ser ChatGPT, puede ser una inteligencia artificial, puede ser un laboratorio remoto, pero la semana que viene, no el año que viene, serán otras. Entonces, la capacidad institucional, la gimnasia institucional para poder identificar, adoptar, aplicar, negociar y lograr ese diálogo pedagógico con el estudiante, creo que es la gran competencia de las instituciones hoy por hoy, ¿no? A desarrollar hoy por hoy. Roberto, muchísimas gracias. Virginia, nosotros tuvimos la oportunidad en el mes de abril, con un grupo de decanos, estar en la Universidad Politécnica, y nos llamó, yo creo que de los que más, obviamente pues todo el desarrollo es muy interesante, pero creo que hay un tema que se llama interdisciplinaridad.
ver que los temas y los grupos de trabajo ya no son estrictamente de A o B o C, sino que trabajan en conjunto. ¿Cómo promovemos la interdisciplinaridad de manera efectiva durante la formación de nuestros ingenieros? Pues difícil, porque si los profesores no lo asumimos, es muy difícil que el estudiante pueda interactuar. No es fácil en ninguna universidad, no nos engañemos, especialmente, y excepto algunas excepciones, cuanto más mayores son el profesorado, más dificultad tienes para ello. Eso también es cierto. Esa interdisciplinaridad, ¿cómo la podemos promover? En nosotros eso sucede, en nuestro caso, y voy a poner el ejemplo, en algunas escuelas en los que los directores de las escuelas se llevan estupendamente, los decanos que serían, y saben muy bien que eso es fundamental. A ellas sí que se promueven actividades en las que tengamos mezclas. Me explico. Yo soy del área agro. Hoy en día el agro no puede hacer nada sin transformación digital, sin sensores, sin aplicación de GIS, sin una serie de elementos a los que nuestros estudiantes obviamente sí que tienen una formación, pero tenemos una escuela de topografía que es experta en GIS, pero ellos tienen que saber dónde tienen que aplicarlo, porque ellos pueden aprender muy bien a utilizar el GIS, a ver las imágenes, a analizarlas, pero ¿qué estoy analizando? Yo necesito a alguien que sepa de cultivos si yo estoy analizando una foto aérea de cultivos o una zona aérea de cultivos. Entonces ahí sí que se procura que haya una interacción. ¿Cómo? Es muy difícil. Los planes de estudio en algunos casos impiden, tal y como los tenemos diseñados. Yo no sé si a ustedes les pasa, a nosotros nos pasa. Tal y como están diseñados, que tienen que pasar los procesos de acreditación. Si quieres modificar algo, eso hace que te vayas muy largo y el hoy era ayer. Cuando has modificado eso, resulta que lo que has modificado pues ha quedado antiguo, porque has tardado un año en que pase. Entonces, aquí, para que eso se pueda realizar, en realidad, esto es una pirámide. Somos las universidades, pero también son esas instituciones que nos tienen que acreditar esos títulos, ser más ágiles o dar más cintura a posibles modificaciones que se adapten a la vorágine tecnológica que tenemos. Yo vengo de la industria privada y en la industria privada tienen muy claro la mejora continua. Eso creo que las universidades, por nuestras estructuras que son muy estáticas, no lo estamos consiguiendo. Esa mejora continua, saber evaluar qué sucede, qué es lo que hay en el mercado, qué es lo que ha salido, si ya hemos pasado del 33G al 423 en 2 meses, porque esto es así. ¿Cómo podemos incorporar eso sin tener que esperar un año para poder hacer esas modificaciones? ¿Cómo se hace? En realidad, al final lo que vamos es poniendo parches. Ahora vamos a generar un concurso de no sé qué para que los estudiantes puedan mezclarse entre ellos. Y lo hemos hecho, hace poco lo hemos hecho. Pero ¿eso cuánto es? ¿El 0,05% de los estudiantes? ¿El 0,1% de los estudiantes que están interesados? Está bien, pero no es algo que realmente llegue a todo el alumnado. Y ahí es donde tenemos que repensar, yo creo, junto con estas instituciones que nos acreditan, el que nos permitan ser un poquito más ágiles. Nosotros serlos, pero también que nos lo permitan. Gracias. Alejandro, dentro de los temas que también tuve la oportunidad de compartir algo con los decanos de Chile en CONDEFI, está el tema de acreditación y también en particular tú en la universidad también están en un trabajo importante en ese sentido. ¿Puede la acreditación de programas de ingeniería asegurar que los mismos programas, perdón la redundancia, educativos, además de cumplir con los estándares de calidad, estén preparados para enfrentar los desafíos del futuro? Sí, sería la respuesta. Ahora, yo diría que es un sí, pero claro. Es inevitable compartir un poco la experiencia de los procesos de acreditación de Chile. Y nuevamente, aunque suene reiterativo decirlo, a mí en particular me ha servido mucho el poder interactuar con Virginia, con la UPM, con Roberto, que también tiene mucha experiencia de Argentina, bueno, Julián, Luis Alberto desde Colombia, etcétera. ¿Por qué lo digo? Porque en Chile también tenemos el CNA, que allá le decimos la CNA porque es la Comisión Nacional de Acreditación. Y si bien ha sido un paso importante en pos de asegurar la calidad de la oferta académica, tanto a nivel de posgrado y doctorado,
Durante mucho tiempo en Chile, los procesos más bien evaluaban la existencia de procesos, o sea, no la calidad del proceso. Entonces, ¿los estudiantes tienen un reglamento de prácticas? Sí, check. Pero eso no garantiza que sea de calidad. ¿El proceso de titulación de los estudiantes existe, está definido? Sí. Entonces, ¿por qué hago el punto? Porque, por eso que decía sí, pero, porque lo que al menos nosotros, y aquí me pongo el otro sombrero como decano de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello de Chile, ya desde hace algunos años detectamos esto y comenzamos a mirar hacia afuera los procesos de aseguramiento de la calidad internacionales, que sí nos aseguraran que esa lista de chequeo que es el DESDE, tiene que ser la base, obviamente, pero que realmente entrara a evaluar la calidad de lo que hacemos, cómo lo hacemos, etc. Y ahí en particular como país estamos en un proceso de transición. Cada vez más instituciones en Chile, más allá de la ingeniería, estamos mirando hacia afuera. ¿Por qué? Porque no es suficiente el que exista el proceso, obviamente. O sea, de hecho es fácil definirlo, incluso en un documento. Más allá si ocurre o no. Entonces nosotros lo que estamos tratando de evidenciar es que los procesos, lo que ocurra, los procesos de formación, que realmente nuestros estudiantes estén aprendiendo, etcétera, ocurra. Y para eso ha sido bien también inspirador lo que ha estado ocurriendo, a propósito también que esta semana o estos días ha estado EIVET acompañándonos. Es uno uno de los elementos que estamos mirando, pero también estamos mirando espacio europeo. Y lo que justamente lo que estamos buscando es que a través de estos procesos de aseguramiento de la calidad podamos asegurar que estamos haciendo mejor el trabajo en términos de la formación de nuestros estudiantes. Insisto, y no solamente a nivel de pregrado, también a nivel de posgrado y a nivel de doctorado. ¿Qué exigen estos procesos de aseguramiento de la calidad? Exigen, entre otros tantos requerimientos, por ejemplo, una revisión permanente, continua del modelo educativo, que son preguntas que a veces las instituciones quizás debieran hacerse un poco más seguido y no se las hacen tan seguido. Porque actualizar el modelo educativo de una institución, de una universidad, no es trivial. La calidad, digamos, la dotación de profesores en cantidad y calidad también. Entre muchos otros, yo diría, criterios que están a la vista en los procesos. Entonces, cuando uno aborda desde la mirada de aseguramiento de la calidad, es vital esa definición de los necesarios estándares de calidad. Y cuando uno se apertura y comienza a tomar como referencia estándares de calidad más bien internacionales, al menos en la realidad nuestra chilena, ha sido un paso interesante, pero la verdad que bastante complejo. Porque lo que nos pasa a nosotros, y comparto nuevamente la realidad de Chile, es que la Comisión Nacional de Acreditación en Chile tiene definidos ciertos criterios para acreditar los programas, pero esos criterios no conversan necesariamente con los criterios de las agencias internacionales. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Para el director de programa X, o incluso para una institución X, cuando se acredita localmente, no necesariamente va a ser automáticamente validado todo ese proceso a nivel internacional. Entonces uno como que está al medio, uno dice, ya, pero me acredito nacionalmente, pero internacionalmente hay brecha. Si pongo mi foco solo en lo internacional, voy a tener dificultades en mi acreditación local. Y eso nos está generando ciertas dificultades. Hay instituciones que, y es muy válido, que han priorizado las acreditaciones locales. Habemos varias que ya directamente dimos hace unos años el paso de decir, no es que no vamos a mirar lo local, pero lo que nos interesa más que el proceso exista o no, es que podamos distinguirnos como una institución de calidad. Y para eso, todo el concierto internacional ha sido, yo diría, un faro. Muchísimas gracias, Alejandro. La siguiente pregunta va para los tres y a dos invitadas que ven en primera fila. También se las voy a hacer para que se vayan preparando. No voy a decir cuál, para que todos los que están en primera fila la vayan pensando. ¿Qué medidas pueden implementarse para garantizar que la educación en ingeniería sea accesible y equitativa para todos los estudiantes, independientemente de su condición social, económica o de género? Roberto. Bueno, es una pregunta compleja porque en primer lugar no se resuelve exclusivamente con normativa.
ni con declaraciones. En Argentina, los estudios universitarios tienen ingreso irrestricto y la educación universitaria es gratuita por ley, por una ley aprobada por el Congreso y que nadie puede cuestionar. Sin embargo, eso parece ser una condición necesaria, pero no suficiente para garantizar el acceso, para garantizar la inclusión, para garantizar incluso el sostenimiento dentro de una carrera universitaria para los estudiantes. Y ahí aparecen una serie de factores externos propios del país, de la política económica, de la situación económica del país, de los vaivenes políticos y económicos o socioeconómicos del país. Argentina es un país pendular que va de un extremo al otro y que con cada cambio de gobierno vamos más al extremo y más al extremo y el péndulo viaja mucho más rápido y en cada viaje se lleva puesto, decimos nosotros, mucha gente y en ese mucha gente estoy pensando en gente que pierde su trabajo, en gente que queda por debajo de la línea de pobreza y en estudiantes que se caen de la universidad aún habiendo entrado o estudiantes o aspirantes que pierden toda chance de acceder a la universidad por más que sea con un ingreso irrestricto y gratuita. Creo que ahí son las propias universidades las que en el contexto de este sistema casi de arenas movedizas tienen que ir generando sus propios anticuerpos para su propia comunidad universitaria. Y esto no es solo un problema de las universidades estatales, soy decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA, una universidad privada, que puedo decir que pese al contexto de la Argentina sigue incrementando año a año su matrícula y sigue mejorando su planta académica año a año. Sin embargo, en este contexto la situación es difícil para todos. Y entonces estos conceptos de inclusión, estos conceptos de garantía de los estudios universitarios, estos conceptos de chance de graduación, ponen en jaque a todo el sistema universitario en su conjunto, sea público o sea privado. Muchas universidades toman o tomamos nuestras propias medidas para llevar adelante esto, pero creo que el sistema en su conjunto debe también generar sus propios anticuerpos sociales, digamos, para poder generar esta autodefensa. Si no, como cualquier otra institución, por muy antigua y por muy fuerte y consolidada que sea la institución universitaria en la Argentina, queda librada de estos vaivenes, ¿no? Y entonces la cosa se complica mucho más allá de lo académico. Creo que en este contexto lo académico pasa a un segundo plano. Muchas gracias, Virginia. Pues yo lo voy a decir a la española directo. Dinero. Hace falta dinero, plata. Es decir, para que todos tengan las mismas oportunidades, todo el mundo debe tener acceso, bien de manera personal o bien a través de becas, porque sus características socioeconómicas no le permiten otra cosa, poder pagar la matrícula, no solo la matrícula de las universidades, sino el coste añadido que conlleva estar en la universidad. El coste añadido que conlleva estar en la universidad, el directo y el indirecto, porque uno no está apoyando en su casa, porque no está trabajando. Hay varias cuestiones que hay que mirar. Y no hay otra manera. En España, en todas las universidades, no es gratuita la universidad. El estudiante paga una matrícula que se llama, pero la matrícula, dependiendo de la experimentalidad de las carreras que uno elija, cubre entre el 1 y el 20% aproximadamente del coste real de la matrícula del estudiante, de la actividad del estudiante en la universidad. Allí sí no es gratuita. Y dependemos fundamentalmente de las universidades públicas, obviamente estoy hablando de las públicas, las privadas tienen otras tasas, tiene que pagarse absolutamente todo, y en las públicas dependemos de la financiación de los gobiernos, en este caso de los gobiernos de las comunidades, que sería el equivalente a los departamentos aquí. Dinero, no hay otra, y el estudiante que no pueda poder acceder a un programa de becas, bien sea porque lo da la propia universidad, que en España no es así porque hay el ministerio, que es el que hay una convocatoria de becas. Y luego el acceso, un acceso que aquí también sucede, que tiene que ser con unos criterios comunes a todo el mundo.
De tal manera, tú tienes una nota de corte, si tú tienes esa nota de corte, accedes en igualdad de oportunidades independientemente de cuál sea tu situación económica, el estrato económico aquí para entendernos, o cuál sea diferentes condiciones del tipo que sea. Dinero, no hay otra. Plata. Pregunta, una de ellas eres tú, Adriana, porque obviamente con todo el trabajo que tenemos de mujeres en ingeniería, te agradezco. Ven aquí, un segundo. Tus aportes con toda tu experiencia, obviamente no solo colombiana, sino de toda la región. No estoy preparada, pero gracias, Luis Alberto. Esa era la idea, que no Días estuviera para preparada. todos. Yo considero que el tema de poder dar la gratitud, o sea, hacer gratuita la ingeniería, yo creo que ayudaría al país en la transformación de América Latina, en esa transformación que hoy se tiene que hacer en el contexto. Pero pensar de dónde salen los recursos, porque formar cada uno de los estudiantes tiene un costo, y también el mantenimiento. O sea, hay muchas políticas que se quieren implementar de la gratitud, pero la gratitud hoy implica que hayan unos recursos, una fuente o por decir un colchón que pueda de alguna manera dar. Si es necesario hoy para poder hacer esa transición y esa transformación tecnológica en nuestros países y en América Latina, que hayan más mujeres y más hombres que tengan estas oportunidades. Pero también surge de alguna manera, hay muchas familias que pueden tener los recursos para que se pueda estudiar ingeniería, pero desde nuestra casa hacemos un sesgo frente a las mujeres, y las mujeres hoy tenemos toda la habilidad y siempre la hemos tenido, pero se requiere hoy más para cerrar esa brecha. Esa brecha tecnológica hoy está siendo cada vez más grande y se requieren más personas en ingeniería. Lo hablo en todos los géneros, porque hoy hay mayor diversidad y hay que tener mayor inclusión frente a todos estos temas. Entonces, yo considero que hoy tenemos que, desde la casa, desde que prácticamente nacen las personas, poder dar la posibilidad que sus juegos sean también tecnológicos para una niña, que no se nos encasille en solo cosas de mujeres, sino dejarnos ser mujer también con la tecnología. Hoy hay muchos temas que uno puede mirar, y yo ayer mencionaba, mi papá me dejó soñar a mí que yo fuera una científica de las plantas, y me apoyaron en el tema de la ingeniería, pero muchas veces a uno no lo apoyan desde una orientación en el colegio. Eso no es para ti, eso no va, te gustan las matemáticas, pues estudia como economía, algo que tenga que ver, pero no se da un apoyo. Entonces también no solo es en los recursos, sino es cómo nosotros conseguimos que se cambie ese chip frente a que nosotros también podemos dar un espacio más a las mujeres. Y como un profesor, cuando yo estaba estudiando electrónica, me dijo, ¿usted por qué no está lavando la loza? ¿Por qué está aquí? Pero desde ese punto, ¿qué tal yo me hubiera rendido por un comentario en un salón sola de mujeres y venía de un colegio femenino? No, mi gana de estudiar, mi gana de que me encantaban las matemáticas, que quería transformar el mundo, seguía en una aula sentada, y eso movió más. Pero no todo el mundo desde tan pequeño lo apoyan en la casa, y creo, Luis Alberto, que eso también es un material que hay que dar, ese apoyo fundamental, porque hay personas que tienen el dinero, pueden acceder, no lo estoy diciendo en grandes volúmenes, pero se hacen un esfuerzo muy grande sus padres para que puedan estudiar, pero se les cortan las alas a las personas también. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Como coincidencialmente, Adriana Castillo, también tú con tu posición desde México, que sin duda pues corresponde a gran parte del trabajo que estás haciendo, y seguramente en el proceso de transformación del Tecnológico Nacional de México es uno de los puntos que me imagino que tienen en consideración. Entonces también será muy interesante escuchar tus aportes. Muchas gracias. Sí, precisamente este reto es importante, y para ello el Tecnológico Nacional de México está planteando una refundación en un modelo educativo. En primer lugar, estamos quitándonos un poco la idea del indicador, porque el indicador nos obscurece lo importante, lo cualitativo, lo que no se puede medir, y el derecho a la educación no se puede medir, en realidad no. Entonces, lo que hemos hecho en el Tecnológico Nacional es plantear un modelo educativo donde interculturalidad, inclusión y equidad,
interdisciplinariedad, conciencia ambiental, responsabilidad social, se vuelven ejes transversales en 3 principios. Es mejora continua, pero mejora continua no desde la calidad, sino mejora continua desde el grado de logro de la excelencia hacia la inclusión, hacia la interculturalidad. Tenemos pertinencia social y equidad también como base. ¿Qué es lo que estamos planteando? Que la institución tiene que apropiarse de estos elementos, siendo que México es un país tan diverso, tan grande, y el tecnológico una institución tan grande, la más grande de formación de ingenieros en América Latina. 560,000 estudiantes en este momento. Por lo tanto, necesitamos pensar en todas estas posibles situaciones. Tenemos tecnológicos específicos que pueden tener 9,000 estudiantes en una frontera norte con una buena calidad de vida, pero también podemos tener un tecnológico en una región eminentemente indígena que tiene pocos estudiantes, 700, y tiene carencias económicas. ¿Cómo lograr que los estudiantes, que las personas puedan acceder a una institución? Tiene que haber una línea Estado, institución, sociedad. Si nosotros seguimos pensando que la responsabilidad está solo en una institución, no lo vamos a lograr. Tiene que haber una plática, tiene que haber una lógica, y tan lógica es que en este gobierno la mayor inversión en su Producto Interno Bruto es en la educación pública. La educación en México es un derecho y una obligación del Estado. Desde el preescolar hasta el doctorado es una obligación. Por lo tanto, necesitamos refundar esta idea de la ingeniería. Y no es fácil. Pero también esta pertinencia social, fíjense que algo que nos preocupa es no solamente ofrecer educación en ingeniería, sino cuál es la ingeniería que le conviene a la región. Porque a veces hacemos invasiones. Este respeto al contexto, respeto al momento histórico, respeto a la cultura, claro, a la participación no solamente de la mujer, sino de las etnias. Nosotros estamos conformados por muchas etnias. A veces nuestros estudiantes ni siquiera hablan español y hay que aprender física, hay que aprender matemáticas. Entonces tenemos que ser inclusivos desde la simiente. Tenemos que pensar de otra manera el currículum. El diseño curricular no está hecho desde una racionalidad social, está hecho desde una racionalidad objetiva, de tal manera que eso nos implica repensar el currículo. Es decir, un modelo, lo que estamos planteando en este momento es un modelo que nos hace pensar en la ingeniería al servicio de la sociedad, y por lo tanto es incluir a la gente para que tenga derecho a esta educación. Y la pregunta es, ¿para qué la región requiere ingeniería? ¿Cuál es el papel de la ingeniería? Sí, efectivamente hay una inversión, por supuesto, pero esta inversión está muy pensada para que haya un desarrollo, y de hecho les voy a decir, tan es inclusivo que nuestra visión, la visión del gobierno, es tener soberanía tecnológica, independencia y soberanía tecnológica. A mí me parece muy importante, porque además tenemos una visión diferente y se las comparto. Hemos decidido que nuestra misión no es formar ingenieros. Hemos decidido es que el tecnológico contribuya al desarrollo científico y tecnológico del país a través de la soberanía y la independencia tecnológica, a través de los estudiantes formados. Por lo tanto, toda persona que se acerca es, claro, un proyecto de nación que puede contribuir a esa independencia. Muchísimas gracias, doctora Adriana. Hay una cosa importante en esto, además de brechas y de temas de equidad, sobre el tema ambiental, sobre el tema de sostenibilidad, que quizás hemos hecho uso y abuso de la palabra. Ayer en una de las conferencias en la tarde, que trajimos una empresa que está haciendo un proyecto en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta, y la exposición fue a dos voces. Uno era un momo
no era un mambo, era un representante de la comunidad Arhuaca y obviamente la parte técnica es un proyecto de plantas solares y se veía la integración que quizás nos cuesta mucho, o sea, porque normalmente proyectos que impactan en las zonas de nuestra diversidad latinoamericana, pues obviamente en las comunidades indígenas sobre todo son muy complejos para poder entender, pues porque decían ellos, van a arrasar no sé cuántas hectáreas para poder poner los paneles solares, todo eso, pero ¿cómo fue interesante llegar a ese acuerdo? O sea, no hay una imposición ni de los indígenas, ni una imposición de la parte técnica, sino que se encuentra un equilibrio. Y yo creo que eso, llegar allá es importante. La pregunta que está planteada, y por eso, porque así como decía Alejandro hace un momento, que la respuesta es sí, cuando dice que si es factible integrar principios de desarrollo sostenible en los planes de estudio de ingeniería para abordar temas como el cambio climático, la respuesta automática tiene que ser sí. Pero la pregunta de fondo es, ¿cómo hacerlo efectivo? O sea, que no se quede el discurso, porque la letra en el papel va a caber todo, pero seguramente en la práctica, y por eso ponía este ejemplo, cómo lograr que eso sea realidad y que los estudiantes y los futuros profesionales de aquí, que tenemos unos cuantos, entiendan eso, o sea, que a lo que se van a enfrentar. Una cosa es el problema técnico complejo de instalar paneles solares, con todo lo que eso implica, pero además que la comunidad que lo requiera realmente entienda la utilidad de eso y entender además cuál es su forma de progreso. Porque finalmente lo que nosotros consideramos que puede ser progreso no necesariamente para las comunidades son. Alejandro. Tuviste la respuesta, sí, pero sí, efectivamente. Bueno, nosotros en particular en Chile nos caracterizamos por ser un país con permanentes desastres de origen natural, digamos, y también al mismo tiempo en donde están ocurriendo situaciones que están ocurriendo también obviamente en otras latitudes, como la falta del agua, el tema de la contaminación. Ahí también viene el desafío de cómo desde la ingeniería nos hacemos cargo y responsables y nos vinculamos, investigamos lo que son las energías limpias. Lo que hemos estado haciendo diversas instituciones y también hemos venido, yo diría, intencionando desde CONDEFI, es que los itinerarios formativos, o sea, ya no es suficiente lo que se hacía durante mucho tiempo. Yo recuerdo que cuando hace bastante años atrás estaba estudiando el pregrado, tenía una asignatura que se llamaba la variable ambiental en la toma de decisiones. Pero era una asignatura, un semestre, dentro de 6 años. En Chile hace muchos años, incluso las carreras duran 6 años, el pregrado. Y una asignatura, la verdad, que no es suficiente. Entonces, lo que hemos estado haciendo es cómo, desde una mirada más bien transversal, en diversas asignaturas se van desarrollando, de alguna manera, contenidos, proyectos, iniciativas que apunten primero a que nuestros estudiantes entiendan la situación en la cual estamos, el por qué hay que abordar este concepto de sostenibilidad, el desafío de la sostenibilidad, y también intencionando a que los trabajos, tanto durante el desarrollo de la carrera, del programa, como también al final en sus instancias de titulación, puedan hacerse cargo integrando los conocimientos, las habilidades que en su minuto fueron repasando en diversas asignaturas. Ahora, ha sido vital también, yo diría, el necesario y crítico vínculo con los territorios, con las industrias, con las empresas. ¿Por qué razón? Porque a nosotros también nos ocurre de Chile que tenemos zonas muy marcadas. Tenemos la zona norte, la zona central, la zona sur, y las dificultades, los desafíos no son los mismos. La zona sur no tiene mayores desafíos en términos de agua, por ejemplo. Incluso cómo se gestiona el agua. La zona norte sí. Y lo que nos ha venido ocurriendo, que si bien tenemos el desierto más bien en la zona norte, lo que se proyecta es que, entre comillas, el desierto se está moviendo de norte hacia el centro y en algún minuto regiones que hoy día no tienen dificultades, con ciertos recursos, van a comenzar a tener dificultades. ¿Cómo se aprovecha toda yo diría, la capacidad
que tenemos en algunos sectores en términos de marea, en otros respecto a viento, también respecto al sol, el desierto, lo estamos ocupando cada vez más. Las empresas también están ahí muy, muy comprometidas con aquello. Y por lo tanto, si desde la formación, ojalá temprana, logramos que nuestros estudiantes en el proceso formativo puedan tener un vínculo temprano con empresas en el ámbito laboral o con el mercado laboral, va a haber mucha mayor conciencia respecto a los desafíos que tenemos en términos de sostenibilidad. Muchas gracias. Virginia. Bueno, en nuestro caso, en Europa el tema de ambiental está por ley. Lo tenemos incorporado en la ley, la sostenibilidad medioambiental. De hecho, cualquier estudiante, no todas las disciplinas, pero una buena parte de las disciplinas de ingeniería, cuando uno hace un proyecto profesional debe tener una evaluación de impacto ambiental por ley y debe existir y tiene que evaluarse. El proyecto puede estar estupendo, pero si la evaluación de impacto ambiental no se ajusta a las normativas que, ojo, tenemos europeas, nacionales, en los diferentes departamentos, incluso locales, hay que conocer muy bien toda esa normativa. Eso lo tenemos resuelto. ¿Cuál es nuestro problema que yo veo por mi experiencia en Europa? La sostenibilidad no solo es medioambiental, es social y es económica. La vertiente social y económica no la tenemos tan interiorizado en el concepto de sostenibilidad, el buscar esas tres. De hecho, ahora mismo tenemos algunos proyectos, voy a poner un ejemplo, tenemos varios proyectos de energía solar en España. Kilómetros y kilómetros cuadrados de placas solares en zonas que eran de cultivo, porque hay una normativa que lo ha permitido, una normativa europea que lo ha permitido. ¿Qué ocurre? Que obviamente las empresas lo que intentan es obtener el mayor beneficio posible. Entonces, evidentemente es una sostenibilidad, es una energía limpia, pero eso tiene un impacto social en determinadas zonas de España, que es lo que llamamos la España vaciada, que es nuestro problema. Hay zonas en España rurales en los que prácticamente ya no viven personas, pueblos que están bastante abandonados o con muy poquitos habitantes. Yo, para que se hagan una idea, en España hace unos 30 años el 15% o el 20% de nuestra población se dedicaba al sector primario, al agro. Ahora mismo solamente entre el 2 y el 3% de la población española se dedica al agro porque está muy tecnificada o está realmente con una tecnificación muy alta. No es necesario tanto personal, tanta gente dedicándose a esos sectores primarios. Eso ha ido abandonando los campos. ¿Qué se ha hecho? Cubrirlos de paneles solares, todos diríamos, estupendo, energía limpia. Pero socialmente eso es un impacto que realmente no se ha tenido en cuenta. ¿Qué sucede? Varios de esos proyectos, la propia Unión Europea, que había dado el visto bueno, los está paralizando, porque ahora está evaluando esa sostenibilidad social. A veces se nos olvida, a nosotros a veces esa sostenibilidad social se nos olvida. Y ahí tenemos el problema con los estudiantes. Esa parte social, económica, de lo que es la sostenibilidad, no se la estamos transmitiendo bien. Quizá por nuestra estructura de no tanta necesidad social como pueda existir en Latinoamérica, que también existe, en este caso en las ciudades, que es diferente. Las zonas periféricas de las ciudades también hay una problemática social importante. Algunas de nuestras escuelas están situadas en algunas zonas y trabajan socialmente con zonas, pero ahí cojeamos mucho y eso tengo que entonar el mea culpa en el tema social. Eso sí es cierto. Muchas gracias, Virginia. Roberto. Bueno, también en la Argentina la cuestión ambiental es una competencia oficial, formal, exigible por medio de estándares para la formación de ingenieros e ingenieras. Quiere decir que las universidades deben implementar procesos tendientes a desarrollar esa competencia en los estudiantes, insisto, en todas las carreras de ingeniería en este momento. Y trabajamos o fundamentalmente implementamos ahí una política o una competencia de lo que llamamos la gestión del cuidado. Y la gestión del cuidado empieza en primer lugar por la persona misma, por nuestro propio cuidado, por el cuidado de nuestra comunidad, es decir, nuestro entorno cercano, tanto familiar, laboral, institucional, y luego el ambiente.
y el ambiente como gestión del cuidado, no por el ambiente en sí mismo, que no deja de ser un reto importante o una misión importante, sino entendiendo que ese cuidado del ambiente, pero sin olvidar estas dimensiones sociales, tienen que ver con el cuidado de la humanidad, tiene que ver con el cuidado de la continuidad de la especie, que dicho así parece algo sumamente ambicioso, sumamente importante, pero la pandemia lo puso en jaque, por ejemplo. Y en la pandemia, imprevistamente, con muy poca capacidad de gestión del cuidado, tuvimos que salir rápidamente, entre comillas, a salvar la humanidad, porque nos encontramos con fenómenos que ponen en riesgo a la humanidad en su conjunto. Entonces, entender que esa dimensión de cuidado del ambiente desde una perspectiva social tiene que ver con el cuidado, en definitiva, de la humanidad, de la continuidad, me parece que es un aspecto fundamental para incorporar a la hora de desarrollar esta competencia. Tiene que ver con una responsabilidad social ciudadana, no solo de la ingeniería, pero que le cabe particularmente a la ingeniería en tanto es la responsable de transformar el mundo, ¿no? Y no se puede transformar el mundo haciendo caso omiso de estas cuestiones. Con lo cual ahí hay un aspecto fundamental para nuestras facultades y nuestras carreras, ¿no? Muchísimas gracias, Roberto. Ya para finalizar este maravilloso conversatorio, en 30 segundos, ¿qué mensaje le dan a los más jóvenes que veo por acá a la izquierda y a los jóvenes, para que no se sientan mal los jóvenes, de cierre para este conversatorio? No sé quién quiera comenzar. Alejandro, que lo tengo aquí. Sí, difícil desafío, pero yo diría que como están en procesos formativos, no descuidar, yo diría, lo técnico. Lo técnico es importante, por supuesto, pero cuando uno ve de cara al presente y al futuro, de que muchas veces el desafío pasa por abordar pasajes de incertidumbre importantes. O sea, son elementos, uno muchas veces, y desde la ingeniería, pretende controlar todo, ¿no? Y pretende tener pleno dominio de todas las variables. Y la tendencia creciente es que cada vez incluso uno muchas veces navega a ciegas, con escenarios inciertos. No descuidar y al contrario, atender mucho lo que tiene que ver con razonamiento analítico, pensamiento creativo, esos elementos que sin duda complementan lo técnico. A veces en el proceso formativo uno quizás erróneamente y los docentes muchas veces quizás erróneamente lo que hacemos es poner un foco en la ecuación, en lo técnico, pero la verdad que la otra dimensión, yo diría la dimensión más bien que pasa por estas habilidades que ahí en Chile también estamos generando un cambio en el lenguaje. Históricamente hablábamos de habilidades blandas y en Chile ya derechamente estamos hablando de habilidades fundamentales. Porque lo fundamental no necesariamente es blando, digamos, es muy relevante. Y en ese sentido yo diría poner un foco y atención especial en esas habilidades que son fundamentales para el éxito y el desarrollo, no solamente en lo personal, sino que también en lo profesional. Muchas gracias, Alejandro. Roberto. Bueno, yo quisiera volver por un minuto al aula como espacio donde se produce ese diálogo entre docente, entre profesor, entre enseñante y aprendiz, ¿no? Creo que ahí tenemos un gran desafío. Y el mensaje a los estudiantes sería, son los profesores que tenemos. Y a los docentes sería, son los estudiantes que tenemos. No son los que mutuamente queremos, no son los que éramos nosotros cuando éramos estudiantes. Y entonces tenemos el gran desafío de aprender a sintonizar nuevamente entre docente y estudiante para que ese diálogo sea fecundo, para que ese diálogo sea entusiasmante, para que ese diálogo sea atractivo, para que ese diálogo enamore, apasione, para que ese diálogo desarrolle competencias técnicas y competencias fundamentales. Pero si no se da ese diálogo, si no hay una sintonía, si no se recupera esa química dentro de ese diálogo, dentro del aula, dentro del proceso, entonces estamos complicados. Y no habrá tecnología que resuelva eso. Hay, como digo,
estudiantes de 18 o 20 años que ingresan a la facultad, que ya vienen formateados de determinada manera, y habemos docentes con muchos años de experiencia que también estamos formateados de determinada manera. Y entonces lograr esa sintonía, esa química, me parece que es fundamental. Entonces el mensaje sería: hagamos el esfuerzo de sintonizar, hagamos el esfuerzo para entendernos, para dialogar, para generar y recuperar, como digo, esa química, esa mística del aula y del proceso de ida y vuelta que enriquece por igual tanto al docente como al estudiante, y que creo que es la esencia de la formación universitaria. Gracias, Virginia. Para cerrar. Pues han dicho muchas cosas. Yo, a los chavales, a la gente joven, que penséis que la universidad es el primer paso, que vais a tener que estar estudiando durante toda vuestra vida, que evidentemente eso que se os da en la universidad es donde os tenéis que apoyar para posteriormente seguir modificando lo que estábamos diciendo antes. El futuro fue ayer. Eso significa que vosotros ahora mismo estáis en un tiempo en el que si nosotros tenemos que estudiar, vosotros ni os cuento. Probablemente en otros temas, en otras actividades, pero vais a tener que tener esa capacidad, tener el pensamiento de que vais a tener que adaptaros continuamente a cambios. Nosotros también. Vosotros sois más jóvenes, lo tenéis más fácil. Y al profesorado, pues ellos han contado varias cosas, pero ¿han visto Nemo? La película de Nemo. Nosotros en la Comunidad de Madrid, entre las universidades de Madrid, tenemos un chiste, ¿no? Hacemos todos nuestros planes, nos escapamos de la pecera y nos encontramos en el mar cada uno, cada universidad, cada pescadito de esos, en una bolsita. ¿Y ahora qué? Pues a buscar la manera de salir de esa bolsa, que hay forma de salir porque para eso somos ingenieros. Entonces siempre decimos, ya estamos en el modo Nemo, cuando nos dejan las normativas, nos dejan lo que hay que hacer y ahora qué, y cómo, con qué recursos se hace. Somos ingenieros, somos docentes y se puede hacer. Así que salimos del modo Nemo y suerte con salir del modo Nemo con todo lo que han estado diciendo ellos. Muchísimas gracias, Virginia. Para cerrar, y va a sonar extraño porque estamos hablando del futuro, pero parte del trabajo de ACIBEI que estamos generando es la historia de la ingeniería. Entonces, pero a veces nos olvidamos del pasado con recurrencia, y ayer el Comité Ejecutivo de ACIBEI, tuvimos una reunión institucional, acordó lo siguiente: Declaración de Cartagena de Indias. Reunido el Comité Ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería, ACIBEI, en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, en el marco del Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería, ACOFI 2024, una transición hacia el futuro, a 27 días del mes de septiembre, se acuerda la presente declaración. Desde el siglo XIX a la actualidad, los ingenieros e ingenieras de América Latina fueron fundamentales para el desarrollo de la región, dando continuidad a la tarea de los pioneros ibéricos. Fueron responsables de las grandes obras de infraestructura, de la instalación de las principales industrias y de desarrollos científicos centrales. Se vincularon a los grandes debates y problemas sociales de cada periodo, que a su vez influyeron en sus puntos de vista y proyectos. A pesar de esa relevancia, es muy poco lo que se conoce hasta ahora sobre la historia de la ingeniería latinoamericana. Las investigaciones existentes sobre el tema son escasas y en la formación de carreras de ingeniería prácticamente no existen asignaturas que aborden la temática. La ACIBEI, honrando su responsabilidad académica y social como referente de la enseñanza de la ingeniería iberoamericana, asumió en julio de 2023 en Buenos Aires, Argentina, la tarea de investigar la historia de la ingeniería latinoamericana, poniendo énfasis en sus principales obras, hitos, ideas y protagonistas, buscando reconstruir el lugar de las universidades iberoamericanas en la formación de ingenieros a lo largo de las décadas, reponer el sentido histórico de la profesión y sus contribuciones al desarrollo de la región y recuperar el valor social de la ingeniería en América Latina para darlo a conocer dentro y fuera de las facultades de ingeniería. Esta investigación, compilación y análisis de la información disponible y la producción de materiales de comunicación editados por la ACIBEI se realiza desde la historia para aportar una mirada de futuro, de cara al lugar protagónico que le cabe a la ingeniería en el debate de las problemáticas regionales y el diseño de las soluciones a las demandas sociales para el desarrollo de nuestros países y la región. La coordinación general del proyecto Una historia de la ingeniería latinoamericana estará a cargo de un comité internacional de gestión de la ACIBEI. La ratificación de esta declaración será una vez revisada por todas las instituciones miembros de ACIBEI, se dará por aprobada. Entonces, con esto damos
cierre con ese compromiso institucional de ACIBEI, no solo con el futuro, sino también con la historia de nuestra ingeniería latinoamericana. Un gran aplauso para nuestros 3 invitados. Sea la oportunidad para agradecerte, Virginia, a ti, no solo a ti, sino a todo el grupo de la Universidad Politécnica de Madrid, que toda la semana nos acompañaron en muchas actividades. Roberto, el trabajo con Confedi, que hoy iniciamos, más adelante les comentaremos un trabajo con Confedi para el próximo año. Alejandro, muchísimas gracias por venir, por hacer parte de este ejercicio a través de Condev y a través de tu universidad, la Universidad Andrés Bello, que sin duda pues, hacen ese compromiso que tenemos con Iberoamérica. Muchas gracias a todos y feliz resto de actividades. Muchísimas gracias, ingeniero, por su moderación.